Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al primer invitado de la revista de Opinión Democracia, el doctor Joaquín Hernández. Él es rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, reconocido escritor, académico, doctor en filosofía. A propósito de la presentación de su obra El fracaso de la filosofía de la liberación latinoamericana. Doctor Joaquín Hernández, muy buen día. Esta quizás es una herencia, pero una herencia que tiene salidas en el Ecuador y en la región, ¿o no? Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. De nuevo quiero agradecer este espacio, saludar en este inicio de semana a todas las personas que están unidas. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, por favor. Está al aire, Joaquín. Perfecto, gracias. Que están en este momento unidas a este prestigioso programa y conversar un poco sobre este libro y los objetivos. Sí, definitivamente la filosofía es un saber que se va sucediendo a lo largo del tiempo. Lamentablemente en Ecuador la filosofía no ha existido casi, excepto en un momento muy puntual que fue entre los años 70, finales de los 60, 70, 80, hasta bordear los 90, en la obra, en la institución de la Facultad de Filosofía San Gregorio, de los jesuitas, que en esa época abrieron los estudios de filosofía a todo mundo, y no solo exclusivamente a los religiosos, y posteriormente con la venida de un grupo de filósofos latinoamericanos que se unieron a Hernán Malo, Julio Terán Dutari, exrectores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como fueron precisamente Arturo Andrés Roig, Rodolfo Agoglia. En el caso de Roig, él formaba parte de un grupo de filósofos de la liberación argentina, surgida en el año 73, que después mutó a llamarse filosofía latinoamericana. ¿Qué pretendía esta filosofía? Presentar, mostrar el pensamiento propio de la región y no depender de las corrientes europeas o de Estados Unidos, que en ese momento eran las predominantes. Querían un pensamiento surgido a partir de todos los que habían a lo largo del siglo XIX intentado construir un Estado-nación y las condiciones para vivir en América Latina. Entonces querían volver su atención sobre eso, el pensamiento propio. Aquí obviamente hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que decir para entusiasmar a las jóvenes generaciones y que no crean que esta es una visión meramente retrospectiva del pasado. Usted, Miguel, ha hecho una muy interesante aclaración sobre cuáles son las aperturas o cuáles son los nuevos caminos que enfrentaría la filosofía en América Latina, en Ecuador, pero quizá podríamos a lo largo de esta conversación desarrollarlo más. Precisamente, doctor Joaquín Hernández, vamos por la base, el principio. ¿Por qué fracasó esta filosofía liberadora? Porque, así dicho en breve, pretendió ser un pensamiento propio, un pensamiento genuinamente latinoamericano, y a la larga descubrió, bueno, no sé si el propio Roig, pero en todo caso se evidenció, y esa es mi tesis. No olvidemos que mi libro es una tesis de filosofía de doctorado, suele decirse de PhD, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima. Entonces, mi tesis consistía en mostrar que este esfuerzo de Roig, este proyecto teórico, no hacía sino repetir o retomar una discusión de filósofos alemanes del siglo XVIII-XIX, y que por lo tanto el camino a buscar la originalidad de lo propio se había equivocado. Y la prueba es que ahora esa filosofía de la liberación pues no existe en ninguna parte, ni siquiera en América Latina, y se ha extinguido completamente en Ecuador.
Y en el caso ecuatoriano, a través de los años, ¿cómo ha evolucionado esto? Bueno, yo creo que es importante hacer una reflexión. Como decía, la filosofía en Ecuador no ha existido. Curiosamente, al revés de Colombia, de Perú, de Chile, no se diga Argentina, donde ha habido una sólida eh, eh, formación filosófica y ha habido generaciones de filósofos que son nombrados incluso a nivel internacional. En el Ecuador nunca existió filosofía. Lamentablemente se le identificó siempre dentro de las facultades de filosofía como si fuese educación. Y digo lamentablemente no porque piense mal de la educación, sino son dos cosas muy distintas, filosofía y educación. Tienen dos objetivos distintos. Pueden coincidir, pero no son iguales, primero. Y segundo, a partir de los años 60, en Ecuador, las universidades públicas, que en ese momento son las más grandes que existen, hacen de ese catecismo marxista que se puso en boga, casi como una confesión de fe, el modelo de filosofía para los estudiantes. Y obviamente con ese catecismo pues no se podía ni pensar ni hacer ninguna cosa. Y ya después vino la desaparición de la filosofía, se suprimió de los colegios, como se ha suprimido tantas cosas. Lo mismo las universidades en el área de humanidades flaquearon, se dedicaron más a las profesiones más conocidas y dejaron en evidencia una especie de vacío, de cansancio, que solo posteriormente comienza a repensarse de otra manera, ahora que estamos en el siglo XXI. Cierto es, doctor Hernández, que son ya 24 años de la caída del muro de Berlín, cambió esto. Sin embargo, a propósito de lo que usted dice, hay universidades ecuatorianas, especialmente en Manabí, en donde hemos mantenido debates de hace muchos años, que se sigue con ese pensamiento del siglo pasado. O sea, ¿cómo entender esto? Bueno, porque la gente no se renueva. Esto es un problema de fe, no es un problema de razón. Y el problema con la fe, con la cuestión casi religiosa que les une a estos pensamientos es que están arraigados a ese nivel del sentimiento que con razones es imposible debatir, porque, y esto incluso la misma filosofía lo ve, hay una especie de a priori en las personas desde la cual miran el mundo. La filosofía es el cuestionamiento de esa mirada del mundo, pero si ya partimos de dogmas, partimos de normas, es imposible. Pero esas filosofías pues ya no existen en ninguna parte del mundo, excepto como curiosidad de algún historiador en algún país, en otro país, ¿no? Doctor Hernández, ¿cómo romper con esas teorías del pasado? Definitivamente. Bueno, yo creo que entrar a un debate con ellos es perder tiempo. Yo creo que el ritmo de los acontecimientos del mundo a lo que vamos, más bien tenemos que pensar hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro? Miren, en este momento estamos en un proceso acelerado de transformación de las universidades y de las carreras. Quizá en este momento en Ecuador no se lo note tanto por esta especie de, yo diría, suspensión que hay en el ámbito de educación superior por los temas de la seguridad, el tema, en fin, 1001 apagones, etc. Pero en realidad el problema que están todas las universidades a nivel mundial es experimentando la destrucción de profesiones, el cambio de los modelos académicos. Ahora bien, el problema es que mientras más se profesionaliza la persona, mientras más se vuelve experto en un área, el proceso de obsolescencia de ese saber avanza más rápido. Y por ello se dice ahora que las personas van a desarrollar, van a estudiar 7 u 8 entre carreras, programas de posgrado, cursos, etcétera, para poder mantenerse en las condiciones actuales. ¿Qué es lo que se necesita para este tránsito en la vida? Las habilidades blandas y las humanidades. Las humanidades son las que permiten precisamente estos valores de tolerancia
pero a la vez de inquisición, o como suelen llamarle, pensamiento crítico, trabajo en equipo basado en el respeto al otro, porque trabajo en equipo, pero trabajo en equipo, ya sabemos lo que pasa cuando hay un avispado y los demás trabajan para el avispado. Parte de un respeto ético a los demás que conforman ese equipo, que yo no me puedo aprovechar del trabajo del otro, pero sobre todo parte de una inquisición sobre lo que está sucediendo, lo que está pasando en el mundo, como una manera de dar personalidad a los saberes y a la propia vida. Entonces, yo creo que en este momento, que es el apogeo de la inteligencia artificial, de la 3D, etcétera, 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 los ojos ya están volviendo a las humanidades, como decía hace poco la secretaria de las universidades de la India, sobre este problema que se está presentando. El doctor Joaquín Hernández, ¿cómo cuestionarse internamente en América Latina, en el Ecuador, sobre lo que ha pasado y proyectar ahora hacia una nueva filosofía quizás en el Ecuador? ¿Cómo enfrentar estos grandes desafíos con los males que estamos viviendo? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones que ahí hay que asumir, ¿no? Yo creo que en primer lugar tenemos que dejar los inmediatismos. Siempre estamos apagando fuegos, siempre estamos apagando incendios, siempre estamos improvisando salidas y por supuesto la excusa: no hay tiempo para filosofía, no hay tiempo para otras cosas, porque lo que hay que hacer es lo urgente. Yo les recuerdo que una etapa del mayor apogeo de la filosofía en Europa fueron precisamente los años de la Revolución Francesa, cuando toda Europa estaba conmocionada, estremecida por la caída del rey Luis XVI, los combates fronterizos y la aparición de Napoleón. Fueron años turbulentos en Europa, que fueron los años precisamente en que aparecieron las obras más importantes de un grupo de filósofos alemanes como Kant, Hegel, Fichte y Schelling, por decir unos cuantos, ¿no? Entonces, la filosofía no es que requiere una especie de cielo de paz para poder surgir, sino que tiene que brotar, tiene que afrontarse en el presente. Y yo sí creo que hay jóvenes que en este momento están ya diciendo, bueno, sí, todo es urgente, todo es inmediato, pero necesitamos analizar racionalmente lo que está sucediendo. Y por ahí va la cuestión. Ahora, esto tiene que complementarse, porque el filósofo no es un ser solitario que anda paseando en las nubes. Esto tiene que consolidarse institucionalmente. Hasta ahora, las universidades han sido, en sus diversas etapas, la universidad medieval, la universidad moderna, la universidad contemporánea, los lugares donde se ha hecho filosofía. Yo creo que hay que volver a hacer filosofía de otra manera, ya no con facultades como eran hace 40, 60 años, con un grupo de profesores, sino formando personas para que se integren a lo largo de todas las carreras, tomando en cuenta algo muy importante, Miguel. En algunas universidades ya las carreras están desapareciendo con ese nombre. ¿Por qué? Porque la especialización que implica no se compadece con la complejidad de los saberes y de las circunstancias. Ve usted un hecho. El COVID y la seguridad destruyó esa burbuja de que porque yo soy arquitecto yo no me meto en estas cosas que son de la sociedad civil, porque yo soy médico, déjeme tranquilo, yo curo a mis pacientes, porque yo soy abogado, solamente litigo en aquellas áreas en que realmente puedo estar tranquilo. El COVID, en primer lugar, y posteriormente los temas de seguridad que atraviesan toda América del Sur. Estábamos viendo ayer en Colombia las conmociones de que el presidente Petro quiere convocar una constituyente. El caso de Chile, donde el rector de la Universidad de Chile ha tenido que prácticamente meterse a la universidad para impedir que la cierren los estudiantes que están protestando, y la Universidad de Chile es uno en rankings mundial. Nos muestra que ya esta separación de profesiones cada vez más está corroyéndose,
y que hay que pensar en términos más universales. Yo veo por allí una salida que se abre para la filosofía, lo mismo que pensar las condiciones en las cuales estamos viviendo. Es decir, el tipo de esfuerzo, el tipo de trabajo, el tipo de nuevas relaciones que se están dando. Estoy pensando en un filósofo coreano muy de moda, pero creo yo que muy valioso para leer, Byung-Chul Han, que está repensando el problema de nuestras sociedades como sociedades del esfuerzo, como sociedades paliativas, como sociedades transparentes, y ahí es donde la filosofía tiene su palabra. Doctor Joaquín Hernández, usted como un gran estudioso de la filosofía, recordemos que estudió filosofía incluso desde una vertiente tan importante en su momento, muy respetable al ingresar a la Compañía de Jesús. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, yo hago alusión en mi libro y quisiera decir algo para quienes escuchan, que ahí hay también el libro es en parte una reconstrucción teórica de la historia intelectual del Ecuador de las 3 décadas del siglo XX. Pero además de algo que es muy importante o que fue muy importante, ayer un amigo me decía, oye, pero esto es la liberación, ahora ya nada importa, ya, ¿qué es eso? ¿Por qué fue tan importante para ti? Entonces yo le decía a este amigo que también es filósofo, joven, le decía, como para ti le digo es tan importante la posverdad. Para nosotros la liberación era la prueba de fuego para nuestro pensamiento. Entonces, yo cuando comencé mis estudios de licenciatura en el San Gregorio, estaba como quien dice bajo dos fuegos diferentes. Por un lado, mi preocupación, mi gusto, mi interés por la filosofía europea continental. Continental quiere decir la francesa, alemana, italiana, española, portuguesa fundamentalmente. Y por otro lado, estos reclamos que venían de nuestra región, de hacer una filosofía que respondiese a América Latina y no se preocupase de estar retomando los problemas europeos. Entonces, esto es un conflicto. Fue un conflicto para nuestra generación. Muchos optaron por quedarse exclusivamente del lado de pensar nuestra coyuntura. Fueron los filósofos de la liberación. No nos olvidemos que la liberación está muy unida al famoso esquema de dominación-dependencia, la teoría de la dependencia de Günther Frank, que en los años 60 trató de explicar el problema de la falta de desarrollo de América Latina. Entonces, había que liberarse de estos esquemas y hacer una filosofía propia, una literatura propia, un arte propio, un cine propio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Era como una consigna de la época. Por otro lado, como digo, yo estaba trabajando en Heidegger, en la filosofía alemana del siglo XIX, que era la que realmente me interesaba. El nombre de Julio César Terán Dutari, pues para mí decisivo por su contribución a mi formación en este pensamiento. Pero en un momento dado dije, bueno, la filosofía que yo estoy haciendo tiene que afrontar primero nuestra situación, nuestros debates y mostrar que estos debates no responden sino a la gran filosofía que viene en Occidente. Es decir, no es que hay filosofía propia, sino que es una filosofía con una historia que se remonta a Occidente y sobre todo a la modernidad con los filósofos. Por eso es mi trabajo, mi entusiasmo, mi tesis de maestría, que fue sobre un argentino, Horacio Cerruti Gulber, que es el primero que presentó una síntesis en libro de quienes formaron parte de la filosofía de la liberación, y finalmente Arturo André Roig, que para los jóvenes y las personas que no están al día, Roig logró alcanzar la publicación de unos 70 o 60 volúmenes sobre el pensamiento ecuatoriano. Pensamiento liberal, pensamiento romántico, pensamiento idealista, etcétera, etcétera, del Ecuador.
pero evidentemente tenía la ayuda del Banco Central del Ecuador, que en esa época editaba obras de cultura bajo la dirección de Irving Zapatero, y de la Corporación de Estudios y Publicaciones, que era la que se encargaba de la edición. Entonces, entre Roig y su equipo, esta editora y el Banco Central lograron consolidar a un grupo de estudiosos, de críticos, que produjeron obras. Sin embargo, después de ese estallido, y como digo, fueron casi 3 décadas, de repente todo se apagó. No hubo más, y ahora si usted pregunta por esas obras, ya nadie las conoce, no saben dónde están, y los jóvenes que están haciendo filosofía, sea en la Andina, sea en la Central del Ecuador, lo que están haciendo es pensando a Zizek, pensando a Byung-Chul Han, pensando a el problema de la técnica, a Ferraris, etcétera. Ya ellos no les llegó esa situación. Entonces, ahí es donde es otras razones por las cuales yo llamo la atención y digo, bueno, ¿qué pasó? Ahora, no es que esa filosofía de la liberación en Ecuador se agotó como se agota la luz de una vela por mera consunción. No. El problema es que no tenía más que decir, estaba agotada. Se volvió una historia de clasificadora de pensadores que no tenía conexión con el presente. Y si algo tiene la filosofía, y eso es lo que yo creo, es conexión con el presente. A mí me gusta mucho una frase de Hegel que dice que la filosofía no es sino la época expresada en conceptos. Doctor Joaquín Hernández, usted empieza su libro con esta palabra que debiera ser bien entendida, fracaso. ¿Qué significa eso? El fracaso, en este caso, de la filosofía de la liberación latinoamericana. Bueno, fracaso es en este sentido cuando algo que pretende ser no logra llegar a serlo. Y por eso yo en el libro, a manera lúdica, pongo una cita de un texto de Borges, de su cuento El Sur, que apareció en Ficciones en el año 44 del siglo pasado, y que más o menos yo creo que resume el libro. Dice Borges que en el año 1880 y pico desembarcó en el puerto de Buenos Aires un pastor alemán evangélico, un tal Johannes Dallmann, y que su nieto, un tal Juan Dallmann, en Buenos Aires, se sentía atraído por este pastor alemán, pero también por su abuelo materno, un tal Francisco Flores, que murió en la batalla de Catriel, lanceado por los indios. Entonces, y aquí hay una frase que me parece clave porque creo que me expresa a mí, a la obra y al pensamiento. Dice, en el conflicto de estos dos linajes, o sea, el alemán con la cultura evangélica alemana, ¿no? Una cultura muy, yo diría, muy estricta de la lectura de la Biblia, de una vida austera, etcétera, y de su antepasado romántico, que muere lanceado en un combate con indios en Catriel, en el Buenos Aires que está desarrollándose. Dice, Dallmann se siente en la discordia de estos dos linajes y siente que tiene que escoger hacia dónde se inclina. Y se inclina, dice, por su ascendencia germánica a ser argentino. O sea, decide ser argentino en honor a su ascendencia alemana. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo en mi libro? Que Roig, al pretender hacer esa filosofía latinoamericana, no estaba sino retomando, sin saberlo, o quizás lo sabía pero no lo dijo, una discusión entre Kant y Hegel sobre la relación entre la razón y la historia. Doctor Joaquín Hernández, ¿cuál es el destino de esta fracasada liberación latinoamericana? Porque vemos, si traspolamos a la realidad de hoy, hay corrientes que buscan el desbaratamiento de la democracia liberal, y ahí vemos experiencias como la de Cuba, la de Venezuela, la de Nicaragua, incluso la de Bolivia. Claro, pero esto ya es una época diferente, ya no es esa filosofía de la liberación. Es decir,
No nos olvidemos que aquí estamos hablando de filosofía, ¿no? Ujú. Después lo que viene será pensamiento político. Obviamente habrá filósofos como Ernesto Laclau, que serán los teóricos del famoso socialismo del siglo XXI, pero en realidad la filosofía de la liberación que pretendió ser la autoconciencia de América Latina, eh, pues no llegó a eso por una razón muy simple. Todos estamos atravesados por varios linajes. No hay un linaje puro. Y aquí sí quizá tenga esto cierta, tiene relación con estos pruritos de querer volver al pasado, despreciando la colonia, despreciando la modernidad y buscando como la esencia de lo propio a nuestros antepasados. Yo creo que eso es un error gravísimo, ¿no? Creer, por ejemplo, que los mexicanos, voy a irme un poco lejos, su esencia o su origen son los aztecas. Pero ¿cuál es ese origen? Recordemos que Hernán Cortés cuenta en su famoso diario que cuando llega al palacio de Montezuma hay un olor horrible en las paredes por la sangre que está allí. Es decir, y los aztecas están enfrentados con los tlazaltecas. No hay ese pasado idílico de nuestros antepasados que fueron violados por los españoles y entonces tenemos que volver a recuperar eso. No saben historia. No saben historia, no han leído a Hernán Cortés, no han leído al Popol Vuh, no han leído todos los grandes obras, y lo mismo aquí en América del Sur, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir en último término? Que todos formamos parte de varios linajes y no se diga más para la generación actual que está, gracias al mundo digital, en varios lugares a la vez, sin problemas. Ya a estas alturas a alguien decirle, bueno, usted tiene que ser cuál es la esencia de su país. Dice, bueno, yo no sé cuál será la esencia. A mí me gusta mi equipo de fútbol, me gusta cierta comida, me gustan ciertas cosas, pero igual me siento bien si me voy a Ámsterdam, o me voy a París, o me voy a tal sitio. O sea, ya esas cosas terminaron. Doctor Joaquín Hernández, con esta realidad, usted se refería también a la formación en las universidades ecuatorianas. ¿Cómo formar, volver casi a la base de un ser humano? ¿Cómo formar seres humanos más allá de la especialidad que cada uno pudiera tener? Que es uno de los cuestionamientos que se hace hoy, la formación primero de seres humanos antes que un profesional con una especialidad. Mire, yo siempre digo en la universidad, a nuestra comunidad, y aprovecho para decir que mi periodo como rector de la Universidad de Espíritu Santo terminó. De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, pues los rectores solamente podemos 2 periodos de 5 años. Ese periodo terminó. Y el Consejo de Regentes de la Universidad Ecotec ha tenido la confianza, que agradezco profundamente, de encargarme la rectoría de la Universidad Ecotec en Guayaquil para los próximos años. Pero quiero decir, en mis reuniones con los universitarios de la UES y ahora con Ecotec y en general en los lugares donde hablo de educación superior, yo planteo que en este momento las universidades tienen un triple objetivo con respecto a sus estudiantes. Profesionales de excelencia, sí, profesionales de excelencia, pero tienen que ser personas de bien, como dice Javier Milei, ¿no? O sea, tienen que ser personas de bien, no solamente profesionales técnicos que no les importa lo que hacen a veces en desmedro de los seres humanos. Y ciudadanos conscientes que están conformando una república. 3 cuestiones, 3 facetas indispensables en el perfil, que tiene que expresarse en la formación. La formación no puede ser solamente profesional, y en esto se lo digo, también los padres de familia a veces no entienden. Ellos quieren que ya la persona el primer semestre ya sea economía 1, economía 2 o derecho 1, derecho 2, por decir 2 profesiones, cuando en realidad el estudiante recién se está sentando y está descubriendo
por dónde va. Encima, los colegios han perdido esa dimensión de humanidades que ahora en las universidades de la India están reclamando que tengan, porque una persona que sea capaz de trabajar en varios puestos, de hacer estudios diferentes, de relacionarse con equipos humanos distintos, tiene que tener una sólida formación humana que le permita mirar más allá de los límites de su profesión. Entonces, por eso las universidades, algunas, caso de la UES, otras, hemos incorporado lo que se llama materias de formación, como la ética. Ahora, curiosamente, muchas personas llaman a estas materias de relleno. ¿Por qué? Porque no son profesionales. Ve usted, por eso estamos como estamos. Si a la ética la llamamos materia de relleno, bueno, pues, ¿qué queremos, pues? Con lo que está pasando, la corrupción, la inseguridad, los escándalos que se están sucediendo, la violencia, la muerte de tantos seres humanos y que tenemos que andar restringidos en nuestras libertades. O sea, no se trata de relleno, se trata que la ética, el desarrollo sustentable, la capacidad de comunicación. Los jóvenes tienen que aprender que lo que se comunica, y usted lo sabe, y es un maestro, tienen que saber que la comunicación no es una especie de aditamento que se ponen o se quitan. Tienen que saber expresarse, tienen que saber comunicar, tienen que saber crear verdaderos ciclos de comunicación. Entonces, todas estas materias que forman todo un pensamiento, unos valores, no pueden quedar relegadas como un segundo piso, sino que son tan o más importantes que las profesionales. ¿Y por qué digo tan o más? Porque las materias profesionales en 5 años van a variar los contenidos. Los contenidos de las materias profesionales estrictas están sometidos al vaivén de la obsolescencia. Entonces, ya no van a ser lo mismo, ya no es la época de antes de que yo salí de la universidad, estuve 5 años, 6 años, y ahora un cursito por aquí, un cursito para allá, pero ya estoy preparado. En este momento eso no existe. Hay que continuamente formarse, leer todos los retos que la inteligencia artificial nos está presentando. Tiene que ser asumido y eso modifica los saberes. No es que los saberes se queden intactos. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que repensar esto que usted me dice. Las universidades tienen que dejar de ser tan profesionalizantes y tienen que formar ciudadanos y personas. Efectivamente, como usted bien dice, doctor Joaquín Hernández, un ser humano no termina de aprender en la vida, porque nadie puede decir y hacer todo. La vida es tan dinámica, tan cambiante, como usted ha señalado, que uno en la vida no termina de aprender. Doctor Joaquín Hernández, ha sido muy reconfortante hablar de estos temas de fondo a propósito de la presentación de su libro El fracaso de la filosofía de la liberación latinoamericana, puesta en el contexto de este nuevo milenio. Le agradecemos, sabemos que usted ha dejado el rectorado de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo luego de 10 años y ahora se ha vinculado a la Universidad de Ecotech. Un gusto dialogar y seguiremos en esa línea. Muchas gracias, Muchas Joaquín. Gracias, Miguel. Agradezco mucho, tenga muy buenos días y que este libro contribuya para hacer filosofía en el país que tanto necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. El doctor Joaquín Hernández Alvarado, hoy vinculado a la Universidad Ecotech. 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Antes de irnos a una pausa, quisiera leer una carta que remite la fiscal general este lunes respecto del juicio político suspendido en la Asamblea Nacional. Dice: por respeto a la Constitución y a ustedes, estimados ciudadanos, estoy preparada para cuando llegue el momento de enfrentar el juicio político, para el que siempre estuve lista, como lo he dicho en varias ocasiones, después de la suspensión por el motivo que ya es de conocimiento público, su embarazo de alto riesgo. El contexto ha cambiado, agrega la carta, ha cambiado por ahora, pero lo que no cambia es el hecho de que voy a seguir hablándoles a ustedes, como siempre,
con toda la verdad, desmontando una por una las narrativas que han tratado y seguirán tratando de posicionar sobre los casos que fueron presentados como causales del juicio político, casos que son ventilados en las cortes ante los jueces competentes y sobre la base de evidencias. Sin embargo, hasta que suceda, encontrarán todas las explicaciones que se merecen con más detalles respecto a mi trabajo y el de la Fiscalía General del Estado en los próximos días. Esa información estará disponible para todas y todos en mis redes sociales, porque es a las y los ecuatorianos a quienes me debo, porque es a quienes siempre he rendido cuentas. Infinitas gracias por su apoyo. La Fiscal General del Estado, doctora Diana Salazar Méndez. Vamos a la pausa publicitaria y ya volvemos. Diálogo previsto con el constitucionalista y académico doctor José Chalco Salgado para hablar lo que ha sucedido con la reforma al Código de la Función Judicial respecto del Consejo de la Judicatura y otros temas de interés como las tareas que cumple la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mija, tengo un dinerito ahorrado. ¿Qué podemos hacer? Pero abuelita, abre una cuenta de ahorro flexible. Lo hacemos fácil y rápido desde el celu. Yo te ayudo. ¿Y ahí puedo ahorrar y verlo crecer todos los días? ¡Claro que puedes! También puedo ganar interés desde el primer dólar. ¡Obvio que puedes! Y con una tasa del 5%. ¿Y puedo hacer crecer mis ahorros cada día? ¡Puedes! Con tu cuenta de ahorro flexible, ¡claro que puedes! Ábrela ahora en pichincha.com, banca móvil o nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Hola, soy el Chito Vera. Cuando se trata de tuberías, como Vesbo, solo Vesbo, fabricadas para superar las pruebas más exigentes, son las mejores. Por eso, no te confundas. Cuando se trata de tuberías y accesorios, pega en blanco. Exige siempre Vesbo, la fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios